Entonces, Evangelio según San Juan, capítulo 9. Y hemos titulado De la ceguera a la luz. Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos 1 al 12. Un 9 grande, muy bien. Un 9 grande, y vamos a leer en los números pequeñitos, versículos 1 al 12. ¿Sí? Estas divisiones no son originales de la Biblia, fueron después adicionadas, ¿sí? Simplemente estaban escritos, como decimos, de corridito. Entonces, solamente para ubicar, están así distribuidas, pero no son, la Biblia no está dividida por capítulos originalmente, ni por versículos. Eso fue adicionado ya hasta el siglo XV, ¿sí? Años 1500, años 1600, por ahí, fueron las primeras ocasiones en que ya se empezó a dividir así, pero no son naturales. Pero para que nosotros lo ubiquemos más fácilmente, vamos a usar estas referencias. Esta historia es una historia de sanación y es una historia de la misericordia y el amor de Dios. Así que vamos a leer esta parte. Dice la palabra de Dios: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me vio, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, ahora te damos gracias por este momento, Señor, que nos permites acudir a tu palabra, Señor. Gracias porque podemos hacerlo libremente en este lugar, Señor. Gracias por los que estamos aquí, porque has puesto en nuestro corazón el deseo de acudir, Señor. Y asimismo permite que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, podamos ser alimentados, que el mensaje que tú has preparado, Señor, sea expuesto de una manera clara, que sea también edificante, Señor, y significativo para nuestras vidas, Señor. Dejamos este momento en tus manos, Señor, y rogamos todo ello, los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Amén. Bien, gracias. Hay otra anotación aquí, y en el versículo 7, si ven ustedes, hay un paréntesis. ¿Sí lo alcanzan a ver? Está entre paréntesis y dice que traducido es enviado. Eso tampoco aparece en la Biblia, es una nota de uno de los traductores, ¿sí? Porque en griego no existían tampoco los paréntesis, ¿sí? Ahora, la palabra de Dios, recuerden que originalmente fue escrita esta parte, el Nuevo Testamento, ¿en qué idioma? Fue escrito en griego, ¿sí? Esto fue escrito en griego, pero está hablando de la comunidad judía, de los hebreos, de la nación de Israel, el pueblo escogido por Dios. Después vamos a ver muchas más cosas que nos van a ayudar. Pero pensemos esto, fíjense, el Evangelio de Juan
Fue escrito, como les dije, ¿en qué idioma? En griego. Y la intención de Juan es mostrar al Hijo de Dios obrando en esta tierra. Tenemos el sexto milagro. Tenemos el sexto milagro registrado en el Evangelio de Juan, que es la sanación de un hombre que nació ciego. En este caso, vamos a ver la deidad de Jesús como la luz del mundo. Otros milagros ya nos habían mostrado cómo se salva una persona. El primer milagro que tenemos en Juan es en las bodas. ¿Recuerdan qué pasó en las bodas? ¿Qué se acabó en las bodas de Caná? Se acabó el vino, ¿sí? Que era símbolo de alegría, de gozo, de contentamiento, ¿sí? Era para poder brindar y poder convivir. Y Jesús da una orden que llenen, dice, unos cántaros que eran usados para la purificación, ¿sí? Ya entró ahí. Entonces vino una curva de oro. Cuando se acaba el vino, Jesús da esta orden y dice que llenan aquellos cántaros. No eran cántaros pequeños, ¿sí? Si algunos de ustedes llegaron a estar todavía en las rancherías o en los pueblos donde se usaba el agua para beber o el agua de diario, ¿sí? En ocasiones se llenaban tinajas o tóneles o tambos o tanques cuando todavía no se usaba todo aquello de concreto o plástico, ¿sí? Aquellos cántaros eran más o menos de 200 litros. Entonces, imagínense cuando el Señor convierte aquella agua en vino, sorprende aún al que estaba encargado de la fiesta y le dice, todos sirven, dice primero el mejor vino, y ya cuando ha pasado la fiesta, dice, dan un vino de calidad inferior. Pero tú has hecho lo distinto, dice, primero serviste un vino, y ahora dice, nos das esta parte que es deliciosa, este vino que es delicioso. Ese fue el primer milagro. Luego, sanó por medio de la fe. La primera fue por la palabra. Luego sanó por medio de la fe. ¿Sí? Hay un hijo de un noble que va a buscar a Jesús y le dice, mi hijo está enfermo. Dice, está muy mal. Y quiero que lo vayas a ver porque he escuchado que sanas a la gente. Que todo aquel que acude a ti, ninguno lo echas fuera. Sino al contrario, siempre lo atiendes. ¿Sí? Y dice Jesús, vamos. Dice, no es necesario que entres en mi casa. Porque dice, una palabra tuya bastará para sanarse. ¿Sí? Qué maravillosa fe de aquel hombre. ¿Sí? Yo no sé si me atrevería. Mi papá el año pasado tuvo un problema de salud muy fuerte y estuvimos buscando especialistas aquí en Guadalajara, luego pensamos en Ciudad de México, pero hicimos todo lo posible, pero pues sí teníamos que acudir a las citas. No era como este hombre que dice, una palabra tuya bastará para sanar a mi hijo. ¿Sí? Y el hijo de aquel hombre dice, en aquella hora quedó sanado. Entonces, sanó por medio de la fe, sanó por medio de la gracia. ¿Sí? Unos jóvenes tenían a su amigo enfermo y dice, vamos a llevarlo. ¿Sí? Llevemos a nuestro amigo delante de Jesús. Dice que le llevaron una camilla y había tanta gente en la casa donde estaba Jesús que no podían entrar. Y en aquel momento esas casas tenían techos de paja. No sé si a ustedes les ha tocado conocer los techos de paja. No de palma, no de carrizo,
sino de paja, ¿sí? De pastos, ¿sí? Son pastos, en algunos lugares le dicen popotillo, aquí en México le dicen popotillo a ese tejado, y se compacta, y se corta, y se prensa, y se amarra. Entonces dice, aquella casa tenía este techo, y dice, lo quitan, bajan a su amigo con cuerdas, lo ponen delante de Jesús, y Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Sí? Lo hizo por medio de la gracia. Cuatro milagros más muestran los resultados de la salvación. Amén. ¿Cuál es el resultado? Satisfacción. Amén. ¿Sí? Había una ocasión que la gente seguía a Jesús. Dice, había tanta gente y era ya de noche. Y le dice a sus discípulos, manden sentar a la gente y denles ustedes de comer. Son 5,000 gente, 5,000 hombres. Dice, sin contar mujeres y niñas. No sé si alguna vez han servido en alguna fiesta o en algún evento, ¿sí? Y cuando ves a toda la gente sentada y te toca servir a ti la comida o servir los platos, dices, ¿a qué hora vamos a acabar? Mucha comida. Alguna vez me tocó trabajar de mesero y nos tocó un evento para 20,000 personas. Después, todo el pueblo de Catic. Era una locura de gente. Y los meseros estábamos así, pensando a qué hora sí vamos a acabar, simplemente de servir la comida. ¿Cuántos meseros eran? ¿Como 100? Como 300. Y aún así nos tardamos casi 2 horas en servir a toda la gente. Pero imagínense, nosotros teníamos la comida. En aquel momento solamente tenían 5 panes y 2 peces para 5,000 gentes. ¿De cuánto les había alcanzado? Si nosotros lo repartíamos y lo troceábamos. Pero Jesús dice, tomó los panes, tomó los peces, dio gracias a Dios, lo repartió, le dijo a sus discípulos que lo dieran a las personas, y cuando todos se saciaron, cuando todos llenaron sus barrigas, dice, todavía sobraron 12 cestas de panes. Después de haber comido hasta saciarse. Así que Jesús mostró la satisfacción. También mostró la paz. Dice que en una ocasión iban en una barca, y llegó la tempestad, ahorita como este gronazo que se dejó venir, pero en el agua. También trabajé de marinero. ¿Sí? De todo trabajaste, ¿no? Casi. Trabajé de marinero y no saben lo feo que se siente. Nuestro hermano nos dijo que se paró en un cayuco que casi se inundaba. Sí. Yo no quiero ver una tempestad en el Pacífico, grado 5, ¿sí? En un barco camaronero o atunero, que vienen las olas y le hacen así, y le hacen así, y no sabes a qué horas va a acabar. Sus discípulos van con Jesús. Llega una tempestad. ¿Y qué creen que estaba haciendo el Señor Jesús? Estaba dormido. Por cansancio, por su humanidad, por su confianza en Dios. Pero los discípulos estaban, y eso que eran marineros, con experiencia. Había entre ellos al menos 5 marineros, ¿sí? Pedro y su hermano, y Bernabé y su hermano. Mucha experiencia. ¿Sí? Incluso Pedro era el que ayudaba a su papá a cuidar los barcos y toda la situación. Y aún así tuvieron miedo. Y van con el Señor Jesús y le dicen, Señor, no te causa nada que estamos pereciendo. El Señor se levanta y manda calmar la tempestad. El mar. Dice, se hizo tranquilidad.
calmó la tempestad. Gloria a Dios. Y aquí cura a un hombre que nunca había visto, que nunca había tenido la bendición de la vista. La fiesta de los tabernáculos era este momento, era el octavo día, ¿sí? Era el octavo día y Jesús les había dicho unos versículos antes, dice: yo soy la luz del mundo, yo soy la fuente del agua viva, el que tenga sed, venga a mí y yo le saciaré. Y yo soy la luz del mundo, dice, que echa fuera las tinieblas. Jesús ve a este hombre ciego pidiendo limosna a las puertas del templo. Era en esta festividad, y aparte era Sabbat, era el día sábado para ellos. En ese día no se hacía ningún trabajo. Nada. Si yo quería tomar agua el sábado y se me había olvidado dejar mi bote abierto, no podía hacer esto. Desde el día antes, yo tenía que haber dejado mi bote abierto. Porque según la ley de los fariseos, yo no podía ni siquiera hacer eso. Entonces tenía que haberlo dejado abierto. ¿Sí? A ese grado llegaban las reglas que habían puesto, no Dios, sino los hombres. Exacto, los hombres, los hombres. ¿Sí? Y este hombre limosnero, que estaba a las puertas del templo, ese día no podía pedir limosna. Sí le podían dar, pero no podía pedir. ¿Sí? Entonces, pasan por ahí y los discípulos tienen una pregunta terrible. Versículo 2. Le preguntan los discípulos: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Muchas veces nosotros nos comportamos un poco así. Queremos investigar, queremos saber, queremos indagar, pero Jesús no le atribuye a el hombre la condición. Versículo 3 dice: respondió Jesús: no es que pegó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ese es el motivo para que esta condición esté sobre este hombre. Muchas veces nos preguntamos, hacemos preguntas: ¿por qué murió mi mamá? ¿Por qué murió mi papá? ¿Por qué murió mi hermano? ¿Sí? O tratamos de preguntar a Dios: ¿por qué permites esto? ¿O por qué permites aquello? ¿O por qué esta condición? ¿O por qué aquella situación que está pasando en mi vida, en mi familia, en mi casa, en mi trabajo? ¿Por qué permites que mis compañeros sean tan malos conmigo? ¿Por qué permites que mis compañeras me traten de esta forma? ¿Por qué estoy pasando esto en mi familia? Si estoy siendo obediente, si estoy orando a ti, si estoy clamando a ti, ¿por qué permites aquello? Vamos a ver un poco más adelante lo que el Señor responde. Pero fíjense, la enfermedad entró al mundo en Génesis a causa de la desobediencia. ¿Sí? Fíjense qué interesante es esto. A veces decimos: pues ser deshonesto no es tan grave. Incluso por ahí decimos: hay mentiritas piadosas, hay mentiritas que son necesarias. Yo digo que sí, la verdad es lo mejor. ¿Sí? La verdad es lo mejor. Aunque me duela, aunque me traiga consecuencias, aunque me esté generando una ansiedad aquello, lo mejor es la verdad. Amén, la verdad. No hay mentiritas piadosas. Créanme que no. ¿Sí? No hay mentiritas piadosas. Una mentira siempre va a ser una mentira. Y aquí vimos una desobediencia que a causa de eso entró el pecado, entró la muerte, entraron las enfermedades, a causa de la desobediencia de Adán y Eva en el paraíso. ¿Sí? Y esto nos quedó
como herencia a nosotros.